Y bueno, queridos patitos, vamos a tratar hoy respecto del papel de Europa en el mundo. Empiezo citando a un capítulo de El ala oeste de la Casa Blanca, Aaron Sorkin, un gran guionista. Tenemos círculos concéntricos al final de un capítulo en donde se da la sucesión presidencial temporal a partir del artículo 25, bueno, la enmienda constitucional número 25 que permite que el presidente pueda dejar temporalmente el poder en determinadas circunstancias y también cuando es definitivo. En el caso de la serie es por el secuestro de la hija del presidente y no ser capaz de funcionar de manera correcta. Se preguntan en el despacho Oval cómo asegurar a nuestros aliados que el presidente ahora temporalmente es el presidente de la Cámara. ¿Cómo asegurar dentro de la administración? ¿Cómo asegurarlo en la Casa Blanca? Y terminan en la capa de la cebolla diciendo cómo asegurar que en esta sala, en todo el mundo, esté claro de que el nuevo presidente es temporalmente por tanto, el papel de Europa en el mundo no solamente debe fijarse en cómo visualizan los japoneses, los estadounidenses, los sudafricanos, los australianos, los argentinos el papel de Europa en ese mundo globalizado, sino también cómo se mira dentro de Europa el papel que pueden hacer todos los países en conjunto e individualmente agregados en ese mundo, porque evidentemente hay intereses desagregados con Francia, con Alemania, antes con Reino Unido, por los países más pequeños que ven la única posibilidad de actuar en el mundo respecto de su papel en el marco de la Unión Europea. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso de Noruega y la OMC. La penetración de Noruega en el marco de la globalidad comercial, pues evidentemente es mínimo, a pesar de estar adherido en buena medida a las decisiones que se toman en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo y en el Banco Central Europeo, respecto, por ejemplo, de la moneda, sin la posibilidad de tomar decisiones dentro del marco de las instituciones europeas, es decir, se chupan los resultados, pero no pueden cambiarlos. Lo cual, evidentemente, resulta un poco paradójico porque Reino Unido, al hacer el Brexit, os estáis encaminando en un papel parecido, aunque el volumen de prestancia de Reino Unido en el mundo todavía es amplio y, por tanto, no será un papel mimético por ahora. Por tanto, ahí tenemos, por ejemplo, ¿dónde tienen todavía territorio, por ejemplo, Francia, con el caso de Nueva Caledonia, que con los acuerdos de Nuema en 1987-88, con François Mitterrand, el presidente de la República Francesa, ahí tenemos esos 3 referéndums que ya se han celebrado respecto de la hipotética independencia, cosa que no se ha consignado, en 3 referéndums de autodeterminación de Nueva Caledonia, que está prácticamente cerca de Australia. Por tanto, luego tenemos en el caso del Reino Unido las Islas Pickering y alguna otra insularidad por ahí. En el caso del Pacífico, las famosas Falklands, las Malvinas, las Sandwich del Sur. Tenemos una serie de puntos concretos. Bueno, están Mayotte, Martinica. Francia tiene salpicón por el mundo y por tanto la proyección geoestratégica y geopolítica de los países a veces tiene esa idea de ser unilateral, pero a veces también tratan de vincular los intereses franceses respecto de los intereses de la Unión Europea, lo cual evidentemente con la ampliación supuso un deslavazamiento porque evidentemente al tener más miembros era más difícil asumir como propios en exclusiva los intereses franceses en el mundo. Esto evidentemente en un mundo que terminó... ¿Cuándo terminó? En 1989 y 91, la caída del muro, el fin de la Unión Soviética. El 11 de septiembre de 2001, cuando caen las Torres Gemelas. En 2003, cuando unilateralmente una parte de la Unión Europea, una parte de la OTAN, una parte de la ONU fue a la guerra en Irak. Cuando Trump bombardeó el aeropuerto de Bagdad, internacional de Bagdad, asesinando a Soleimani. Cuando fue el despertar. Pues en ninguno de estos momentos
despertar fue cuando el 24 de febrero de 2022 Ucrania es invadida formalmente por Rusia, lo cual nos lleva al 2014, cuando Crimea es atacada e invadida por hombrecillos verdes, cuando formalmente no estaba resuelto el tema del Euromaidan. Es decir, que Rusia hiperventiló y atacó un país soberano que dijo que iba a defender el memorándum de Budapest en 1994 a cambio de su armamento nuclear soviético. Lo mismo que también pasa con Kazajistán, pero Kazajistán en principio tiene otra vertiente porque todavía piensan que es el patio trasero de su actuación en el Asia Central, olvidando que ya desde los años 90 Turquía que quiere ser parte de la Unión Europea, pero ya no después del año 2000, sobre todo en 2002-2003 en adelante con la llegada del AKP de Erdogan, queriendo hacer también un jumelaje bastante curioso respecto de su proyección europea, pero también la proyección túrquica, Asia Central, con los, Turquestán, los uigures, que son de etnia túrquica, también Azerbaiyán, que son de etnia túrquica y de lengua túrquica. Por tanto, hay una permeabilidad para hacer un panturquismo que comienza ya con fuerza en los años 90, con el mentor de Recep Tayyip Erdogan, actual jefe de Estado de Turquía, y también la permeabilidad respecto de China, que tiene en la ruta de la seda un acicate, a pesar de que este tema está bastante en decadencia, porque se han dado cuenta de que a las debilidades internas de China, el tema inmobiliario, el tema de pensiones, también el tema de las personas que tienen capacitación de trabajar y que no está tan lejos de un sistema mundo del primer mundo. Por lo tanto, ahí tenemos un marco de referencia interesante, porque también confluye la Unión Europea. La mitad de las exportaciones e importaciones de Kazajistán son con países de la Unión Europea, y también tenemos Estados Unidos, que siempre se mete por el tema del mundo en algún caso y en algún momento. Sobre todo el tema de hidrocarburos, que es un tema recurrente, a pesar de que es distinto en 2003, cuando se dijo que Estados Unidos iba para ocuparse de los hidrocarburos de Irak porque los necesitaba en casa, pero ahora con el fracking y con otras técnicas en Estados Unidos son exportadores netos y tienen al norte Canadá con arenas bituminosas, que también tiene un poquito de componente de hidrocarburos, que ha llevado, por ejemplo, en el caso de Canadá, no en Quebec, en Alberta ha tenido un conflicto territorial institucional cuasi secesionista por el hecho de que hay un intento de establecer un pipeline, una tubería para llevar el asunto hacia el Pacífico y poder vender a los chinos. Lo cual ciertamente indica que los gobiernos subnacionales pueden tener relación con las políticas internacionales y globales. Por tanto, ahí ojo cuidado, porque también con un tratado internacional de comercio fue un parlamento subnacional de Bélgica, es decir, subestatal, porque podemos hablar de que Valonia y Flandes son naciones independientes dentro de un marco federal que surge en 1993, no hace tanto. Por tanto, ahí siempre la cuestión del tiempo, a veces se dice, no, esto viene de la época del Paleolítico y esto es así para siempre. Bueno, Bélgica hasta 1993 no era una federación y ahora sí lo es, de dos unidades, Flandes y Valonia. Por tanto, el poder de la voluntad política transforma los conflictos. Evidentemente los conflictos en el mundo son amplios, son variados, son los más famosos, pero también tenemos conflictos bastante importantes, porque en los países del este tienen importancia los conflictos con Rusia, para los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, para Polonia, que recuerda bastante vivamente su propio pasado, siendo repartido por Alemania y por Rusia en siglos pretéritos, habiendo sido un país importantísimo en la zona central y oriental de Europa, con la mancomunidad polaco-lituana. Por lo tanto, ahí está la vertiente para el orientalismo, pero en la zona sur, el flanco sur, que también está incorporado después de la reunión de la OTAN en Madrid hace no tanto tiempo,
tenemos el marco del Sahel, que Sahel es frontera, en el marco de la diferenciación entre la África verde y la África sahariana. Por tanto, ese sería la frontera, el Sahel. Y por tanto, ahí estaría la limitante de los recursos agrícola, ganadero, el pastoril con los demás. Por tanto, esas luchas que vienen de Adán y Eva, también recurrentes en el medio oeste de los Estados Unidos y se vertebra también en conflictos muy de western, tenemos ahí una prestancia que debería de haber sido más profunda y nos hemos dado cuenta con la expulsión de Francia / Unión Europea después de que Francia hubiera externalizado los intereses geopolíticos suyos al marco de la Unión Europea y la Unión Europea hubiera accedido a tomar en relación estas situaciones. Y aquí que nos encontramos con que Wagner, aparentemente en concomitancia con el Kremlin, pero antes del año 22, había una suerte de dilución respecto de estas situaciones, pero también por detrás estaba China, que también tiene sus PMCs, sus Private Military Companies, para hacer la guerra con estos grupúsculos que lo importante en el trasfondo es, por ejemplo, Afganistán. Durante 20 años se intentó democratizar un país que no estaba articulado urbanamente, lo cual evidentemente en una democracia de corte urbano, liberal, occidental, pues evidentemente no se pueden utilizar las mismas herramientas, los mismos instrumentos para establecer una idea exactamente mimética. Lo cual nos lleva también a los soviéticos, que tuvieron el mismo problema exactamente, en 1979, estableciendo un marco aprendido en la Patrice Lumumba de Moscú, cuando, evidentemente, el ámbito rural mayoritario en Afganistán, en 1979, tenía una ligazón no solamente con el tema religión, sino también con una suerte de estado de bienestar ligado a la comunidad religiosa, que evidentemente servía de base social en la relación societaria comunitaria en Afganistán. Y por lo tanto, un dogma político llevado a la unión de que había que acabar con la religión y por tanto el ateísmo militante de los herederos de la doctrina de Marx y de Engels y de Lenin, llevaron a un golpe de estado, la intervención soviética en 1979, y a destruir todos esos ligazones del ámbito tradicional que fueron suplidos con una versión religiosa diferente que llevó a los mujahideen. Y, por lo tanto, cuando el Imperio Soviético en 1979 destruye la ligazón tradicional en Afganistán y no lo sustituye por nada, sino simplemente por una concepción urbanita en donde los servicios sociales vienen ligados a la administración central, por lo tanto, está destruyendo el tejido tradicional y la ligación comunitaria, dando pie a que cualquiera que pueda venir con algún ingrediente que hable de todo eso pueda llevarse y arrastrar buena parte del país en la zona rural. Esto, en buena medida, que pasó en Afganistán en 1979-1989, es tal vez parte de lo que sucede en el Sahel en nuestros tiempos sin haber entendido nada. Una Francia que en su fuero interno, a nivel Estado francés, es bastante jacobina, centralista, como no, es el país por excelencia, pero evidentemente en su relación con los países que conforman el territorio patrio francés, pues evidentemente la diferencia entre algunos lugares y los contiguos es bastante importante, pero es muy diferente también la repercusión económica de las sociedades en estos territorios insulares o peninsulares extra franceses respecto de la metrópoli y dentro de la metrópoli de los territorios periféricos respecto de la Île-de-France, es decir, de París. Por tanto, ahí también habría bastante tela que cortar, además que la relación entre los países africanos ha sido disfuncional respecto de, por ejemplo, el tema del Sáhara, que expulsaron, entre comillas, a Marruecos de la Organización de la Unidad Africana porque habían aceptado a la RAST, la República Árabe Saharaui Democrática, lo cual luego acabó volviendo Marruecos y ahora sigue estando en la Unión Africana, nueva entidad que tiene capital en Addis Abeba, en Etiopía,
a un primer ministro que es de etnia oromo, pero se ha enfrentado a su etnia globalmente considerada con una sede de la Unidad Africana que ha estado permeada por micrófonos chinos, lo cual es interesante y refrescante en tanto en cuanto los estadounidenses que fueron designados constructores hace no tanto tiempo, puede que 20 años, pero para mí no es tanto tiempo, que les consignaron a los estadounidenses para Boeing, creo recordar, el avión presidencial de China. Y cuando llegó a China estaba trufado de micrófonos. Esto es la política internacional, amigos. Y por tanto ahí tenemos una memoria histórica relevante, pero que tiene que ser completa para poder ser práctica en el archivo de elementos que evidentemente potencian el pasado para conocer el presente y poder construir el futuro. Esto nos lleva precisamente al papel de cada país considerado individualmente y el ámbito global y también el relato, la percepción es muy importante a la hora de comprender cómo se hacen ciertas políticas públicas, sobre todo en el ámbito de la comunicación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los años 90 el Estado español fue muy importante en inversiones, sobre todo en Argentina, pero también en otros países, pero luego a partir de 2008, sobre todo, estos capitales retornaron y desaparecieron de allí, teniendo una escasa influencia económica, lo cual se trasluce en una escasa influencia política, sobre todo teniendo en cuenta de que el Estado español tradicionalmente se ha comentado que tiene varias vertientes, una que se suele imprimir, sobre todo a partir de 1986, la membresía en las comunidades europeas, que es la vertiente europeísta, es europeísmo de corazón, no racionalizado, lo cual es peligrosísimo, porque en un momento dado puede saltar la banca y sufrir vaivenes, cosa que evidentemente también tiene que ver con el bolsillo y los dineros recibidos de Europa a proyectos estructurales de cohesión, etcétera, etcétera. La vertiente americana, sobre todo para los llamados hispanistas, también llevado al extremo los llamados reunificacionistas, que propugnan la reunión, sobre todo de los casos de Cuba, Puerto Rico. Hay algún otro por ahí, pero digamos que los casos más claros de discurso reunificacionista sería Cuba y Puerto Rico. Y evidentemente uno que solamente creo recordar que lo recuerda Yago Rodríguez del canal de YouTube Cosas Militares, que es el africanismo, cosa que evidentemente en el caso del Estado español lleva a pensamientos dificultosos en la historia. Se dice que Francisco Franco era un africanista. Se dice que Primo de Rivera era un africanista, lo cual no es verdad, no es verdad. Porque era alguien partidario de retirarse hasta que llegó el caso de este marco de Alucemas en el año 25, derivado en posterioridad al 21 en el primer desembarco aeronaval conjunto francés y español respecto de la derrota de Anual 4 años antes, en 1921. Por tanto, África es una existencia para el Estado español, teniendo en cuenta que hay Ceuta y Melilla, Canarias, que geográficamente está en África, aunque política y espiritualmente parece que la sociedad africana no está en el corazón del canario, sino el europeo. Y por tanto ahí hubo una pérdida, por ejemplo, de oportunidad de tener una relación directa con Azawad y haber evitado que cayera en manos del terrorismo islamista, por decirlo brutalmente. Evidentemente es otra cosa con la permeabilidad, por ejemplo, del salafismo, que, por ejemplo, Marruecos tiene una vertiente diferente que puede ser predicado para luchar contra el salafismo, y por eso tal vez Marruecos pueda tener una cierta prestancia en toda el área, a pesar de que evidentemente en Marruecos geopolíticamente imprime el hecho del Gran Marruecos en la vertiente política y militar, por lo tanto, una cosa por la otra, el hecho de la ampliación de los límites territoriales, pero la lucha a través de el modelo religioso de Marruecos contra un modelo más lindante con lo integrista que llevó el salafismo. A fin de cuentas es una permeabilidad del wahabismo que en los años 90, para evitar tensiones internas en Arabia Saudí, establecieron muchas de estas mezquitas con madrasas coránicas
ligadas a esta versión que viene de la Casa de Saúd. Por tanto, para evitar tensiones religiosas internas en un momento en el que surgía Al-Qaeda al calor de la herencia de Afganistán y de los Mujahideen, permeando en Argelia, que tuvo 10 años de guerra, en 1992-2002, el caso de Bosnia, que en principio no era un conflicto religioso, sino que era un conflicto nacionalista territorial y estructural en políticas públicas, pero que luego fue influenciado por el tema religioso, el tema de Chechenia, con las dos guerras de Chechenia, porque evidentemente el Cáucaso es parte de la zona de influencia europea próxima, además que el ámbito del norte de África, que es una lucha que en la parte más próxima al Mediterráneo, pero también en la parte del Sahel, sería de seguridad, porque evidentemente sería un problema de tema militar duro, pero también de políticas de soft power respecto de también la relación con China disfuncional de haber llevado todas las fábricas allí, y ahora el nearshoring, respecto de la idea de traer todos estos elementos a la proximidad, cosa que Estados Unidos pues en principio debería potenciar con México, pero claro, si Sheinbaum es la presidenta respecto de la herencia de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, pues habría una situación complicada para asumir esto, porque hasta ahora no ha sido así. Otra cosa es si el combo de oposición, el PRD, PRI y sobre todo el PAN, tienen la posibilidad, que en principio la tienen, de sustituir a Morena y dar el paso a unos acuerdos más de profundidad de nearshoring respecto de Estados Unidos, con la potenciación definitiva de la economía mexicana, quizá del tercio mitad norte, aunque también con otros, con la definitiva estructuración que vienen los ferrocarriles de la etapa del Porfiriato, aunque fue también con sus dificultades. Por tanto, en Europa el equivalente sería el nearshoring respecto no ya de la propia Europa, pero sí del norte de África, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, pero Egipto, no, Libia sería el mayor problema, porque mal que bien, con una fragilidad democrática de Túnez, pero es estable más o menos. Pero Libia es un estado disfuncional, como lo es Sudán, como lo es Somalia, como lo es Myanmar. Por tanto, ahí es un caso no único, pero sí próximo. Por tanto, Europa, ¿qué puede hacer en ese caso? En unos conflictos que ya están más o menos repartidos, con esferas de influencias, con actores, para tratar de meter una cuña que abra el camino hacia una superación de los intereses de manera dialogada, pero de construcción estructural diferente a lo que ha sido hasta ahora, y convencer a la gente que tiene una necesidad inmediata, porque puedes darles planes de, bueno, en 20 años tal vez os vamos a construir una democracia maravillosa con una formulación económica de renta del capital absolutamente innovadora, cosa que evidentemente, por ejemplo, han podido hacerlo o intentarlo vagamente en lo que es en los países del Golfo. ¿Por qué? Porque tenían la renta petrolera que sustentaba el tránsito entre una economía a otra más diversificada. Pero ¿qué ha pasado con los países del Golfo? Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, la propia Arabia Saudí, sin la renta petrolera. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Yemen, que era Yemen del Norte, Yemen del Sur, la reunificación de 1990 y el asunto de los hutíes. En una guerra proxy, sí, entre Arabia Saudí y Irán, lo cual evidentemente nos lleva a los años 60, donde Egipto estuvo pringado en una guerra en el Yemen. Por tanto, los conflictos a veces tienen esta capa superficial, la superestructura, pero la infraestructura está en las causas estructurales de dominación, de sumisión, de tratar de imponer los intereses sin haber ningún tipo de negociación, o de tratar de transformarlos de una manera violenta sin atender a todos estos elementos que, por ejemplo, en teoría la Unión Europea era muy especialista en las promociones de paz, pero evidentemente todo esto tiene un límite. Tiene el límite de que cuando alguien, en vez de hacer un camino largo, proceloso, pero más provechoso,
respecto de las políticas públicas, ve una salida fácil para su propia persona, familia, para su grupo étnico, con la apropiación de los recursos de otros a través de elementos internos o externos, siempre con el recurso a la violencia, y por tanto ahí es difícil ir con el kumbaya, con el happy flower respecto de estas políticas públicas, como hacía habitualmente la Unión Europea, que siempre era un proyecto desarmado, sin armas, porque se pensaba, bueno, si no hay armas, llega la paz, porque en ausencia de armas, la gente no se pega, lo cual es bastante ilógico, porque cuando no hay insumos de armas, como por ejemplo pasó con el embargo de armas a Sudáfrica, Sudáfrica se convirtió en un país productor de armas. Así de sencillo. Por tanto, eso es un problema que puede resolver concupiscientemente, como por ejemplo pasó con el tema de los años 90, Ecuador con Perú, en esa pequeña guerra que remite a otras en el pasado previo, pero que evidentemente supone que el embargo de armas es algo que incide fundamentalmente en los actores y les lleva a reflexionar y cambiar sus perspectivas. Pero en un ámbito de más larga duración esto no juega así. Y a veces tener la razón internacionalmente hablando, por ejemplo, la Corte le dio la razón en el tema de las islas, ya sea las Paracelso y todo esto que está en el llamado Mar de la China Meridional, el nombre es muy importante también, le dio la razón a Filipinas. ¿Qué ha pasado para reconocer de facto, es decir, de manera práctica, esa razón judicial de Filipinas respecto de los límites marítimos en el llamado Mar de la China Meridional? O otras vicisitudes respecto al Reino Unido, respecto de que se puede enfrentar fácilmente a Argentina con el tema de las Falklands, Malvinas. Se puede enfrentar a España con Gibraltar. Pero en 1984 hizo un acuerdo con China, con aquella China, que no es la de ahora, porque despegó económicamente en los años 90, con Hong Kong. Y luego está el caso de Portugal con Macao. Con lo cual, ahí tenemos un elemento bien interesante de con quién te enfrentas y tiene más o menos que mirar por encima del hombro. Y el asunto de Hong Kong, que tiene un tratado que se supone que llega a 2047 y ya se ha roto. Ya se puede decir que hace ya años que se ha roto definitivamente el pacto por el sistema propio de Hong Kong, en un país de los sistemas, pues ya es un único sistema mandado por Pekín, por Beijing, que tiene colonias internas, como es el caso de Xinjiang, Tíbet, Hong Kong. ¿Y cuál es la promesa para Taiwán? ¿Cuál es la promesa? ¿Por qué tenemos que defender Taiwán? Pues porque, evidentemente, los principios son universales, ¿no? Lo mismo que defendemos a Ucrania respecto de Rusia, que también tiene colonias interiores, por ejemplo, Siberia. Por tanto, ahí la Unión Europea debe de ser fiel a los valores, fiel a sus principios, y el cambio operado en 2022-2024 es un cambio que debería de proyectarse hacia el futuro, no para convertirnos en un imperio militar, que no, pero este papel de Europa en el mundo debe ser distinto al que operábamos antes. Y por tanto ahí el legado del Lehendakari Aguirre. El Lehendakari Aguirre no solo, sino también Landauru, Irujo, todos esos pensamientos propios de un pueblo vasco solidario, libre, a pesar de estar en el exilio, a pesar de estar el país ocupado, evidentemente debe de trascender para que contribuya a esa Unión Europea en la que ayudó a surgir con los nuevos equipos internacionales, con la presencia del Congreso de la Haya y muchos otros elementos que sería prolijo comentar. Por tanto, de lo local a lo global, esta aldea global puede, a través de la Unión Europea, contribuir a un marco de prosperidad, siempre que se atiendan a las causas estructurales, se tenga un diagnóstico certero, pero se tenga las herramientas y la voluntad para llevar a término los proyectos políticos, entendiendo que la historia y la realidad y el futuro no son una foto fija en el momento en el que queramos y ya se queda así para siempre, sino es un camino que se va actualizando, un camino foral. La foralidad tan interesante para nosotros, que era actualizar cada cierto tiempo la realidad institucional a la sociedad de la que emerge, y por tanto esto debería de servir para el ámbito internacional con ese papel
en los diferentes niveles, en los diferentes territorios de Europa, tanto para dentro como hacia afuera, en nuestro querido y proceloso mundo que tenemos también con dificultades respecto del cambio climático y todo esto, pero que está inserto dentro de las políticas públicas que los actores internacionales pueden y deben hacer en esa democracia multinivel que queremos impulsar desde la Unión Europea para aquellos que quieran asumirla. Esto es así. Y bueno, queridos patitos, sin más, es que ricasco, agur, pero bat, vete, Gelpian.